Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios del privilegio que tenemos en esta noche de poder compartir con ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios y poder llegar a tantos miles de hogares a través de las páginas sociales. Gracias también porque somos miles los que nos ven todos los días a través de estas páginas, de este canal de internet, a través de YouTube, a través de Face, y reciben estos mensajes, esta palabra y la administración de Dios que se ha llevado a cabo en diferentes naciones del mundo, viendo las maravillas del Señor y gozándose en el poder del Señor. Vamos a compartir este mensaje en esta noche y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a elevar una oración para que sea el Espíritu Santo que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias y te pido en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que nos hables con tu palabra, que pueda llegar al corazón de todas estas personas, hambrientas y sedientas de pastos verdes. Llega al corazón de todos ellos en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, dijo Pablo, diciendo que fueran bautizados en el nombre de aquel. Mas dice la Biblia que explicándoles más acerca del bautismo del Espíritu Santo, les impuso Pablo las manos y recibieron el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 2 meses. Y dice la Biblia que muchos ahí comenzaron a blasfemar el nombre del Señor y se rebelaron contra las predicaciones y las enseñanzas que Pablo estaba trayendo. Y para evitar conflictos, Pablo se apartó de ellos y se fue con sus discípulos a la casa de uno llamado Tirano, donde comenzaron a predicar el Evangelio de tal manera que todos en Éfeso conocieron la palabra y oyeron la palabra del Señor Jesús, porque el tiempo que se quedó ahí fue un plazo de 3 años aproximadamente, y ahí se quedó predicando el Evangelio de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que mientras Pablo predicaba el Evangelio en esta ciudad, Dios hizo milagros maravillosos por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban las prendas y delantales del cuerpo de los enfermos y de los endemoniados y de los poseídos. Y Pablo, dice la Biblia en Hechos 19:12, ungiéndolos con aceite, dice que al colocarse las prendas de vestir, los endemoniados y los enfermos sanaban y los espíritus malos salían. Inclusive eso generó, dice que algunos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, sacerdote, jefe de los sacerdotes, que tenía 7 hijos, que vieron cómo Pablo echaba demonios y vieron cómo Jesús sanaba enfermos y echaba demonios, intentaron liberar a un endemoniado y tomando a un loco que ellos encontraron, lo llevaron a su casa y pretendieron liberarlo. Dice, le decía: te conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y el espíritu inmundo que estaba en ese hombre, saltando sobre ellos, los redujo, los desnudó y los golpeó y los echó fuera de su propia casa. Y esto fue notorio en toda la ciudad. Mire, dice la palabra de Dios que Éfeso era un centro comercial, político y religioso situado en el Asia Occidental. Era una nación idólatra. La diosa principal de esta nación se llamaba Diana de los Efesios o Artemisa, la cual había cautivado a todo Éfeso, y no solo a Éfeso, sino a todo el Asia Menor, de tal manera que cuando el templo de Diana en el año 550
fue reconstruido, dice la Biblia, porque los visigodos lo habían destruido. Cuando fue reconstruido, reyes, príncipes y gente eminente donaron dinteles de oro, columnas de mármol, joyas, oro, plata, para la reconstrucción de este templo. Con esto podemos entender que Diana había cautivado no solo Asia, no solo todo el Asia Menor y todo Éfeso, sino una gran cantidad de personas. Pero cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo y Dios comenzó a hacer milagros maravillosos en esta ciudad, el culto de Diana comenzó a quedar desacreditado de tal manera que poco a poco fue quedando abandonado. Ahora, habían personas que fabricaban pequeños templos de plata, entre ellos un tal Demetrio, un platero, los cuales al ver menoscabado su negocio, se rebelaron y soliviantaron al pueblo contra Pablo, y fueron a buscar a Pablo para tomarlo prisionero, y no lo encontraron, lo fueron a buscar en la casa donde él se hospedaba, en la casa de dos macedonios llamados Gayo y Aristarco, y al no encontrar a Pablo, porque estaban enfurecidos, tomaron prisioneros los macedonios y los llevaron al anfiteatro. En el anfiteatro intentaron matarlos. Dice la Biblia que todo el pueblo se había soliviantado y decían que esos hombres habían blasfemado de la diosa Diana. Pero una de las virtudes de la predicación del apóstol Pablo es que él nunca blasfemó de los falsos dioses. Él solo decía que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y solamente se dedicó estrictamente a la predicación del Evangelio de Jesucristo, el cual había cautivado el corazón de tanta gente. Ahora, yo quiero que sepan una cosa, el Perú, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia, fueron conquistados por la cultura occidental hace miles de años atrás. Se nos impuso una religión, se nos hizo creer que podíamos comunicarnos con Dios a través de muñecos, lienzos, yesos, que podíamos comunicarnos con Dios a través de la Virgen María, a través de los santos apóstoles. Pero estas enseñanzas no estaban basadas en los principios bíblicos, porque la Biblia dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, y no te postrarás a ella, porque soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. En el libro de Isaías 44:9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada sirve, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su propia confusión, que estos ídolos ni ven ni entienden. Amén, hermanos. Y en el libro de Deuteronomio 4:15 dice, mirad pues que ninguna figura visteis el día que Jehová os habló en medio del fuego, para que no os corrompáis haciendo imagen o escultura de varón, de hembra, de cuadrúpedo, de animal. Eso significa, hermano, que Dios no quiere que hagas ninguna imagen de Él. No puedes buscar una excusa que tú tienes una foto de tu mamá, tienes una foto de tu papá, que es lo que siempre le dicen a uno. La Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Y otra cosa, cuando quieren poner a María como mediadora, dice a Jesús por María, no dice lema. Pero miren lo que dice 1 de Timoteo 2:5, solo hay un Dios y un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús mismo dijo en sus propias palabras en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, claramente está el término nadie, viene al Padre si no es por mí. De tal manera que cualquier otro tipo de mediación, cualquier otro tipo de intermediario, no tiene validez alguna ante los ojos de Dios. El único que se sentó a la diestra del Padre y el único que fue crucificado en la cruz fue Jesucristo. Todas las demás personas pueden ser virtuosas, pueden ser muy hermosos, todo eso, pero no tienen poder ni potestad para mediar entre Dios y los hombres. Solo Cristo hombre, dice la Biblia. Así que, lamentablemente, mucha gente, hermanos, por desconocimiento de las Escrituras,
Y cuando ve que no tienen respuesta a sus rezos, porque el rezo no está en la Biblia. En la Biblia habla de oración. La oración es una conversación con Dios. Sus rezos no son contestados, porque usan a los apóstoles, usan yesos, usan muñecos, que se convierten en idolatría. Y esa idolatría es abominación a los ojos de Jehová. Ahora, mucha gente, hermano, recurre, por ejemplo, a hechiceros, curanderos en su desesperación, porque no encuentran sanidad, porque no encuentran una respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que encuentran en el hechicero? Encuentran, hermano, todos los muñecos están ahí. Ahí tienes todos los muñecos, todo el rosario, la Biblia, porque el hechicero quiere que usted crea que Dios tiene que ver con eso. Quiere que usted crea que Dios está involucrado en eso. Para Dios eso es abominación. Eso no tiene Dios nada que ver con eso. El hechicero te dice, lo primero que te dice cuando vas a ellos, te han hecho daño. Se supone que Él te va a curar. Pero la Biblia dice en Mateo 12:26, que un reino no puede estar dividido contra sí mismo. Porque Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un reino dividido no prevalecería. Porque a Jesús lo acusaban de echar a los demonios por Belcebú. Y él respondió, eso no es posible, porque los reinos no están divididos. Uno echa a los demonios por Dios. Y la gente dice, esto no es de Dios, esto es así, esto es asá. Pero no se dan cuenta que realmente las escrituras no se contradicen, que los espíritus malos no salen. Ningún satanista puede meterse en una iglesia y ponerla de cabeza, pero el poder de Dios sí puede. La unción del Espíritu Santo sí puede. La ignorancia de la gente es terrible. Mucha gente sin saber habla y dice, Dios es esto, Dios es otro, porque tienen un concepto preconcebido de lo que ellos creen que es Dios. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Es lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, primero tenemos que entender que la brujería no es charlatanería, es algo real. Para probarles esto, yo le pido que abra su Biblia en Éxodo 7:11. Cuando Moisés se presenta delante de Faraón, el príncipe egipcio, Moisés lleva dos señales que Dios le había dado. Una, que metía su brazo en su seno y se volvía todo leproso. Y luego la volvía a meter en su seno y salía completamente curado y sano. Y la segunda señal era que él arrojaba su vara y la vara de Moisés se convertía en serpiente. Mire, cuando Moisés le dijo a Aarón, arroja la vara delante de Faraón para que vea el poder de Dios, esto no lo asombró a Faraón. ¿Sabe por qué? Porque Faraón tenía dos hechiceros, dice segunda de Timoteo 3:18. Uno se llamaba Yanes y el otro se llamaba Yambres. Y los dos hechiceros se presentaron delante de Faraón y Faraón le dijo, hagan lo mismo. Y arrojaron las varas de los hechiceros. Y las varas de los hechiceros también se hicieron serpientes. La diferencia es que la serpiente de Moisés se tragó a las otras dos. Porque primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ahí tenemos el claro ejemplo, cómo los brujos se quedaron sin vara. Ahora cuando Moisés pone su vara en el río Nilo y se convierte en sangre, los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando Moisés trajo ranas sobre el pueblo, los hechiceros hicieron lo mismo. El poder de los hechiceros llegó hasta las ranas, porque cuando intentaron producir piojos, no pudieron. Eso significa que Satanás tiene poder, pero que el poder de Dios no se compara porque Dios es todopoderoso. Y otra cosa, Moisés podía revertir el daño que había causado. Él podía hacer que las ranas se fueran, podía hacer que el río volviera a ser normal, podía hacer revertir todo el daño que había causado la plaga. Porque para Dios es fácil, Dios es todopoderoso. Pero ahí ustedes pueden apreciar que los hechiceros habían hecho señales, inclusive cuando Faraón estaba desesperado por los piojos. Los hechiceros le dijeron, Señor, le dijeron, esto, deja que se vaya ese pueblo, esto es el dedo de Dios, le dijeron. Ellos sabían realmente a quién servían y no servían a Dios.
Esos hechiceros que a usted le dan brebaje, que a usted se supone lo van a curar, lo único que usted recibe es peores maldiciones de las que ya tenía, peores enfermedades de las que trajo y peores demonios que trajo. Se lleva de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con hechiceros ni con brujos. Mire, le voy a dar un claro ejemplo, por ejemplo, para que usted entienda esto. Esto está en la Biblia. No solo es eso, Éxodo 7:11. Cuando el apóstol Pablo visitó Filipos, en Filipos había una mujer adivina, que adivinaba a todo el pueblo había sido adivinado por esta mujer, y la mujer se había hecho ricos a sus amos, aquellos que la tenían como esclava, habían enriquecido por esta mujer, porque la mujer tenía un poderoso conocimiento de la adivinación. Ahora, cuando el apóstol Pablo llega a Filipos y ve a esta mujer, la mujer le sale al encuentro varias veces, gritando por las calles a voz en cuellos: ahí vienen los siervos del Dios Altísimo, trae la buena nueva de salvación. Y esto le desagradaba a Pablo. Así que Pablo, en un momento dado, cuando la mujer estuvo ahí gritando, Pablo le dijo: a ti te digo, espíritu de adivinación, sal de esa mujer. Y el espíritu inmundo salió y el negocio se acabó, porque ya no pudieron adivinar más. Esto trajo el enojo de sus amos, los cuales hicieron arrestar a Pablo y a Silas y lo flagelaron con varas y lo metieron en la cárcel, porque habían visto que el fruto de su negocio se había escapado, se había ido. La mujer ya no tenía poderes. Entonces no se trata de poderes mentales, cósmicos, psíquicos, buenas ondas, no se trata de telequinesis, paraquinesis, ni cosas raras, se trata simplemente de poderes demoníacos. Y ahora que el espíritu malo es expulsado, ya no queda más nada y pierden todos sus atributos, porque los atributos no vienen, la sangre y la carne no producen señales, no producen poder. Mucha gente dice: ¿por qué bailan? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué saltan? Yo le digo, la participación del predicador termina después de una simple oración. El que hace las señales es el Señor. La sangre y la carne no generan poder de ningún tipo. Entonces usted tiene que tener claro esto. No se trata de que yo decido cómo se va a manifestar, decido qué va a pasar, decido que van a temblar o van a hablar lenguas o van a estar embriagados o van a caer por el suelo. Eso no lo determino yo, lo determina el Espíritu Santo que los toca. Cuando usted se levanta contra los predicadores, se está levantando contra Dios, no contra el predicador. Porque el predicador no puede hacer nada. La carne y la sangre no tienen poder de ninguna forma ni de ningún tipo. Solamente es una simple oración y ahí termina todo. Ahora, ustedes tienen en Isaías 65:11, mas vosotros, los que dejáis mi santo monte, los que ponéis mesa para la fortuna y libaciones para el destino, yo los destinaré a la espada y os arrodillaréis al degolladero. Ahí tiene usted, hermanos, este tipo de práctica de adivinación. Se conoce por el tarot, por la bola de cristal, se conoce por la quiromancia o lectura de manos, y muchas otras formas. Aquí en el Perú usan las hojas de coca y muchas otras formas que se utilizan en diferentes naciones para llevar a cabo la adivinación. Todo es de carácter diabólico y satánico. Dios no está involucrado en eso. Dios no funciona de esa forma. Acuérdese del mago Simón, acuérdese del falso mago Bar Jesús Elimás, que estaba engañando al procónsul Sergio. Acuérdese de todas estas cosas para que usted se dé cuenta que Dios no tiene nada que ver con esto. Los hebreos también, Dios les dijo: no os juntéis con mujeres amoreas, no os juntéis con filisteas, amonitas, moabitas. Cuando ellos tomaron la tierra que fluye leche y miel, Dios les prohibió casarse con la gente pagana de aquellas ciudades, porque iban a desviar su corazón. Pero muchos de ellos no obedecieron a Dios. Muchos de ellos tomaron mujeres concubinas y mujeres amorreas, moabitas, amonitas, filisteas y qué sé yo, y eso generó que se desviaran a uno de los reyes, de Rey 23, el rey Manasés, se volvió brujo, agorero. Dice la Biblia que metió en la casa de Dios las imágenes de los signos del zodíaco, que metió en la casa de Dios las imágenes
de acera. Y esto fue ya el colmo, generó tanta abominación que Dios, encendido en ira, condenó a los judíos a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años por culpa de Manasés. Oiga, hermano, esto fue lo peor que les pasó. A la muerte de Manasés, fíjese, al final Manasés terminó destruido y arruinado porque el imperio asirio lo tomó prisionero y lo metió en una cárcel. Y cuando Manasés estaba agonizante en una cárcel, suplicó a Dios perdón y Dios tuvo compasión de él y lo perdonó y le devolvió su reino, para que usted vea que un arrepentimiento sincero es bien recibido por Dios. Y Dios lo perdonó. Pero mire, póngase a pensar, por culpa de Manasés iba a venir un juicio de 70 años que había sido profetizado también por Jeremías. Pero dice que a la muerte de Manasés se levantó un varón llamado Josías, Segunda de Reyes 23:5, el cual arrancó las imágenes de acera, las imágenes de los signos del zodíaco, de la casa de Jehová, y trajo paz durante todo su gobierno y reinado. Cuando ya Josías murió, vinieron los ejércitos del rey de Babilonia y tomaron prisioneros los judíos y fueron llevados cautivos a Babilonia hasta que se cumplieron los 70 años. Y Dios se acordó de su promesa cuando tocó el corazón de Ciro de Persia, y ahí comienza Dios a restaurarlos y a devolverles su ciudad y su templo y el oro y la plata que habían sacado de la casa de Jehová. Es para que usted se dé cuenta, hermano, que esto es real. Mire, inclusive usted póngase a pensar, cuando en Cuba se realizó la Revolución Cubana, los cubanos tenían la costumbre de mandar barcos al África y secuestraban del África personas de Nigeria que pertenecían a una tribu que se llamaba Yoruba. La tribu Yoruba, igual que los haitianos, practicaban el vudú africano, que es un arte de hechicería terrible, donde uno hace muñecos y los muñecos le meten alfileres en los pulmones y la persona que le están alfileteando muere de los pulmones, muere de la cabeza, hacen y lo meten al fuego, invocan a Satanás y hacen toda clase de hechizos. Ahora pónganse a pensar que estos africanos, estos nigerianos, cuando fueron llevados a las plantaciones de tabaco allá en Cuba, cuando llegaron a Cuba, les hicieron aceptar la religión de los cubanos, que en ese tiempo era el catolicismo, y ellos, como querían seguir haciendo sus prácticas paganas y no encontraron otra forma de hacerlas, y como no tenían sus fetiches que tenían allá en el África, usaron los santos de la Iglesia Católica. Por eso de ahí viene lo que se llama santería. La santería viene de los santos, de los muñecos. Agarraron a los muñecos de la Iglesia Católica y les cambiaron los nombres, los usaron como los fetiches para su vudú. A San Pedro lo llamaron Okun, a San Pablo lo llamaron Orichanlá, a la Virgen María la llamaron Yemanjá, y comenzaron a usar nombres como Changó, Eleguá, Tatacongo, Babalao, nombres que usted seguramente en algún momento ha oído, con los que hacían sus invocaciones demoníacas y hacían sus danzas vudú y hacían sus daños y todo lo que ellos sabían hacer a través de su religión que habían aprendido en el África. De ahí viene la santería, y cuando vino la Revolución Cubana, muchos de estos escaparon a Venezuela. Por eso Venezuela está llena de santeros que usan unos colgantines y usan unos collares de plata y unos collares de metal cromado, y usan pulseras con unos dijes. Cada dije representa el rango, la jerarquía del babalao o de la jerarquía del santero, y de ahí viene todo esto. Y así también muchas otras cosas. Me pasaría toda la noche hablando sobre este tema, pero en realidad lo que les estoy haciendo entender es que Éfeso vivió un episodio como este, a tal punto que cuando vieron los milagros que Jesucristo hacía, cuando vieron el poder de Jesucristo, entonces se dieron cuenta que su brujería no tenía ni la más mínimo alcance comparado con las maravillas que Jesucristo hacía.
Así que a tal punto dice que los hechiceros fueron tocados por el Señor y salieron a la plaza pública, dice Hechos capítulo 19. Salieron a la plaza pública, hermanos, y en la plaza pública amontonaron una montaña de libros de magia. Y esa montaña de libros de magia, dice, hicieron cuenta del precio de la montaña que habían levantado en la mitad de la plaza pública. Era de 15.000 piezas de plata en libros de hechicería y de brujería. Y le metieron candela y los brujos se arrepintieron y se entregaron al Señor y quemaron, hermanos, todos esos libros de hechicería. Ahí se quemó todo un material que usted no se imagina si ese material hubiera perdurado hasta hoy. Cuántas cosas terribles estuvieran haciendo los brujos, los hechiceros, los chamanes, los babalaos, los santeros y toda esta gente que está involucrada con el ocultismo. Ahora Satanás también quiere que crea que usted puede hablar con los muertos. Dice la Biblia, eso está en Deuteronomio capítulo 18, dice que usted cree que usted puede hablar, eso le llaman consulta con los muertos. Hermano, usted no puede hablar con los muertos, porque en el libro de Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que no hay forma que usted se comunique con los muertos. Lo que Satanás se hace pasar es por el fallecido primo, tío, papá, mamá de la persona que le invoca a través de un medium y le hace creer que es su tío, que es su primo, y lo está seduciendo en un camino de perversión, de abominación, y luego terminan esclavizados por Satanás a través de este tipo de invocaciones. Déjeme decirle que usted no necesita esto. Si usted está enfermo, dice Santiago 5:15, llamen a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Usted no necesita huevo, no necesita cuy, no necesita gallinas negras, ni nada de esto. Eso es abominación a los ojos de Jehová. Usted lo que necesita es a Jesucristo, porque Él tiene todo el poder y toda la potestad, y a través de los dones espirituales Dios está usando siervos y siervas que ayunan y oran poderosamente para liberación, para sanidad y para bendición de sus vidas. Yo les dejo este mensaje para que usted no caiga en ese engaño, no caiga en ese error. Mucha gente, aun siendo cristiana, llevan a cabo prácticas como estas. Yo he estado en muchos pueblos de la serranía y he escuchado, ay hermana, pásale huevo en el nombre del Señor. Hermano, no use el nombre del Señor para ese basurero. Dios no necesita huevos, ni cuy, ni gallinas negras. La oración de fe sanará al enfermo y es todo. Usted solo necesita a Jesucristo. Si esta palabra ha llegado a su corazón, repita conmigo, Señor Jesús, yo renuncio a todo pacto de brujería, destruyo todo poder legal de Satanás sobre mi vida y me declaro libre en el poderoso nombre de Jesús. Y que Cristo sea mi Señor, Cristo reine en mi corazón. Hermano, renuncie, porque esto genera ataduras que mucha gente arrastra hasta el matrimonio, arrastra hasta los hijos, arrastra hasta su vida cristiana. Por eso hay cristianos que no pueden ser libres, que viven atados, que no pueden dormir tranquilos, que viven en angustia, en desesperación, porque han hecho prácticas paganas, porque han recurrido a los horóscopos, porque se han leído las cartas. Aún siendo cristianos es más abominable todavía. Así que renuncie, entréguele eso al Señor, dile por ignorancia lo hizo, yo te pido perdón de todo mi corazón en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Vamos a hacer una corta oración para despedirnos de este lugar, mas no de su presencia. Espero que esta poderosa palabra llegue a millones de personas que todos los días entran a las páginas sociales. Padre Celestial, yo te pido que esta poderosa palabra cale muy hondo en el corazón de todos los que nos están escuchando. Y Padre, puedan ser liberados de estas ataduras, puedan salir de su ignorancia, de su ceguera, de la mentira y del engaño en el que han caído a través de los curanderos, hechiceros, brujos, babalaos, changó, tatacongo. Si hasta en canciones se escucha esto, hermano. Dios le bendiga ricamente y que esta palabra haya llegado a la vida de todos nosotros.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.